Una vez más, los saludamos desde el auditorio principal del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Hoy estamos desarrollando el primer día de congreso de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios FECOPRO, denominado Desafíos y Oportunidades de las Profesiones en el siglo XXI. El Colegio de Enfermeras de Costa Rica es sede principal de este congreso y en esta oportunidad recibimos al Colegio de Arquitectos de Costa Rica. Ellos nos van a presentar la conferencia Formación Profesional Ética como eje transversal en la formación y vida laboral y rol de los profesionales. Esta exposición estará a cargo de la arquitecta Etzia Mejía Ramírez. Ella es máster en Administración de Proyectos MAP, posee certificación grado B en Dirección de Proyectos Verdes, Green Project Manager B. Es consultora, se ha desarrollado en varios campos, tales como la docencia, es inspectora de obra, perito evaluadora del Poder Judicial, árbitro de equidad y es conciliadora certificada del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, CEFIA. Además, la acompaña el arquitecto Asdrúbal Segura Amador. Él es graduado de la Universidad de Costa Rica, posee estudios superiores de diseño urbano en la Universidad de Costa Rica y en diseño y construcción de madera de la Universidad del Biobío en Chile. Posee amplia experiencia en sistemas de ventanería, donde participa en el Comité Técnico de INTECO. A ambos les queremos dar la cordial bienvenida por asistir a este importante congreso a través de esta ponencia que nos tienen preparado. También saludamos muy cordialmente a la comunidad gremial de Arquitectos de Costa Rica y sin más preámbulo les brindamos la palabra. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros aquí estamos en una coyuntura y estamos ante la pregunta de quiénes somos los actuales profesionales de la arquitectura, y como todas las profesiones estamos dentro de una identidad colectiva. Esta identidad colectiva que de alguna manera viene marcando las diferencias generacionales más o menos cada 20 años. Convergen los baby booms, los nacidos de los años 40 a los 60, la generación X, que es del 60 al 80, la generación Y o millennial, que va en los últimos 20 años del siglo, y los centennial o generación Z, que empieza en los primeros 20 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos un grupo generacional de profesionales y además de ciudadanos que tienen diferentes características. Tenemos una generación que nació antes del marketing, antes del internet, donde la tecnología era algo, digamos, no cotidiano, había un poder adquisitivo importante, había un concepto sobre la dependencia al servicio al cliente, y empezamos a ver una serie de características que generan una relación con la sociedad. Más allá de esto, tenemos entonces la generación X, que la generación X es esta generación que nació y además tuvo la oportunidad de vivir el espacio, tuvo la posibilidad de conocer la tecnología, tener el fax, tener la computadora, y empezó un proceso de adaptación. Esta generación además va a tener ahora un concepto de fidelidad como concepto de pertenencia, va a ver dentro de sus logros la necesidad de un título profesional para lograr un puesto laboral, va a permanecer en las unidades de trabajo por esa promesa de la recompensa, de lograr méritos. Además, también están los conceptos liberales y sociales, y fue una generación que tuvo grandes eventos marcados socialmente.
Tenemos, por ejemplo, la guerra de Vietnam, la llegada a la luna, pues ya tener las PC, ¿verdad?, las computadoras personales como parte de nuestra acción. Tenemos el SIDA, la caída de Berlín, y empieza todo un sistema económico global a afectar a cada uno de los países. Por otro lado, tenemos los jóvenes en este momento, que son los millennials, ¿verdad?, que son la última generación del siglo pasado, donde esta generación ya nace con la tecnología vinculada, ya experimenta la compra de bienes y servicios partiendo de una red de comunicación, tiene características donde vive la experiencia, su búsqueda es sobre la experiencia, el confort, el aporte. Tienen problemas, digamos, al hecho de generar aislamiento y de alguna manera toda su dinámica está en línea. Esta generación tiende a ser mucho más emprendedor que ser una generación más de operativa como la generación anterior. Y además tienden a cambiar los sistemas operativos y las formas de comunicarse digitalmente en función de qué elementos les van a generar beneficios. Y finalmente tenemos otra posición donde, a pesar que son multitasking, no son trabajólicos, como la generación anterior, como nuestra generación. Entonces aquí empieza a aparecer una serie de características que empiezan a definir a los profesionales y a las personas hoy, donde se empiezan a relacionar entre todos. Y tenemos pues los recién graduados, esta generación que ya es nativa completamente digital, esta generación donde ya no el consejo del padre o la madre o la familia ya no es importante, en el sentido de que su línea va en función de su propia generación, los influencers, los youtubers. Hay una tendencia hacia todo lo que es la interrelación digital, pero sin embargo andan buscando cómo los espacios les generan felicidad, cómo los espacios van a beneficiar o les van a ofrecer beneficios. Entonces vemos que esta generación tiene mucha más movilidad laboral, esta generación tiende poca arraigo a una relación jerárquica, porque de alguna manera pueden navegar, pueden conocer y pueden enfrentarse a otra serie de cosas. Tienden a ser mucho más autodidactas y de alguna manera pues les permite incursionar mucho más rápido en cualquier medio. Entonces, ahorita nosotros lo que nos vemos es ante una coyuntura de afinidad, ¿verdad?, de 4 generaciones que convergemos en un espacio-tiempo. Después de la contextualización que nos hace la compañera Etzia, me permito tomar una lectura muy corta y es como una anécdota recién sucedida, donde un periodista uruguayo denominado Leonardo Hackercon dice: renuncio a seguir dando clases en la carrera de comunicación en la Universidad ORT de Uruguay, mediante una carta que ha conmovido al mundo de la educación. Después de muchos años, hoy di clase en la universidad por última vez. Me cansé de pelear contra los celulares, contra el WhatsApp y Facebook. Me ganaron. Me rindo, tiro la toalla. Me cansé de estar hablando de asuntos que a mí me apasionan ante muchachos que no pueden despegar la vista de un teléfono que no cesa de recibir selfies. Y refiriéndose a los últimos grupos entonces que la compañera Etzia mencionaba, agregamos: el reto nos conduce a una revisión del perfil de quienes recién nos están representando en su cotidianidad profesional y con mayor ahínco a los que hoy se perfilan en nuestras aulas. Lo mencionado compromete a los grupos académicos e instituciones que aglutinan a este sector social que cohesionar criterios de actualización y mejoramiento ante el panorama en el que necesariamente estamos involucrados, porque debemos ofrecer seguridad en la práctica como en la formación.
Y bueno, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Que tenemos una identidad colectiva. Esta identidad colectiva nos permite entender que tenemos 4 generaciones de individuos que tienen además una visión de vida y una perspectiva laboral diferente. Y entender esa situación es fundamental para poder interactuar. Lo que decíamos, lo traíamos a colación precisamente porque también tenemos una obligación con respecto a las personas que estarían arribando al grupo profesional que hoy representa al Colegio de Arquitectos de Costa Rica. Ok, traemos a modo de antecedente una tabulación mundial de los porcentajes de cada generación que se encuentran hoy todavía en el ejercicio de las profesiones. Y tenemos la generación silenciosa con un 3.5%, que es la generación antes de los años 40, que todavía está dando acción, ¿verdad?, que forma parte de la sociedad. Tenemos los baby booms con un 15%, la generación X con un 18%, la generación Y o millennials, la generación Z, los centennials con un 23% y la generación alfa que es un 17%, que son los niños que hoy vemos pues andando en su coche con sus tablets, con sus iPads, ¿verdad?, manejando la tecnología dentro de un punto de vista muy cotidiano y muy dinámico. Y con esto queremos entonces hacer referencia cómo está esa taxonomía, esa identidad colectiva dentro de lo que es nuestro gremio. En nuestro gremio, como lo dice la tabla, sumamos hoy 6.753 profesionales, profesionistas deberíamos decirles, porque también está adscrito al Colegio Federado y en suma en el Colegio Federado habemos 36.000 profesionales. En este caso nos vamos a referir específicamente al Colegio de Arquitectos para ubicarnos en el contexto como lo decíamos inicialmente. Entonces tenemos que de 1913 a 1990 habían 652 incorporados. De 1991 al 2000 habían 695 incorporados. Del 2001 al 2010 comienza a crecer y levantamos a 1.742. De 2011 al 2020, 3.012. Y del 2021 al 2030, 243. En este otro gráfico que estamos observando, alcanzamos a reconocer los profesionales por rango de edad y encontramos de menos de 24 años 38 profesionales, de 25 a 34 años 1953, de 35 a 44 2129, de 45 a 54 1308, de 55 a 64 712 y de 65 años o más 613 personas. También tenemos el grafiquito que nos ubica en las provincias, qué cantidad de profesionales nos encontramos en cada una de las provincias, encontrando por supuesto un mayor número en la ciudad de San José. Otro detalle importante a consideración, y aquí lanzan y levantan números muy particulares, cuando hablamos de miembros por género, y encontramos que de los 65 años en adelante, habemos 535 masculinos y femeninos solamente 78, pero van a ir variando los números. De 55 a 64 años, 546 varones para 166 féminas. De 45 a 54, 821
varones para 484 féminas. Cuando llegamos a la edad de 35 a 44, repito, comienza a cambiar y nos encontramos 1.136 varones para 993 féminas. Y viene el cambio de 25 a 34, 894 varones contra 1.059 féminas. Eso nos lleva a la consideración del gráfico general que tenemos ahí arriba, donde entonces encontramos una relación de 58% versus 41% mujeres. Sin embargo, si la tabla se sigue leyendo exponencialmente, llegará el momento que vamos a estar superados por las mujeres. Tenemos entonces el perfil académico de los profesionales que están recién saliendo formados, y bueno, eso es un poquito, digamos, la síntesis de del perfil que tienen ellos. Don Adrúbal. Sí, cabe destacar muchos de los elementos que consideramos para las diferentes habilidades, en lo que establece definitivamente la forma de comportamiento del profesional en arquitectura o de su formación para llegar a ser parte de este grupo colegiado que estamos mencionando. Y es muy importante entonces definir el camino que se ha de llevar para llegar a poder obtener la condición de profesional que se incorpora al colegio. Después tenemos el perfil profesional en arquitectura, y nos vamos a encontrar con una serie de competencias generales del arquitecto. Me voy a atrever a mencionarlos muy rápidamente porque son bastantes, difíciles de manejar de memoria. Y tenemos entonces proyecto arquitectónico urbano. Me refiero específicamente a las acciones a las que nos referimos dentro del quehacer nuestro. Dimensión social de la arquitectura, formulación y gestión y evaluación de proyectos, ejecución técnica constructiva, programación funcional, supresión de barreras, expresión gráfica, elaboración de planos y documentos contractuales, crítica y evaluación arquitectónica, intervención en el patrimonio edificado, protección del patrimonio edificado, planeamiento urbano y territorial, adecuación medioambiental, certificación de procesos sustentables, proyectos de espacios libres, conservación de obra, concepción estructural arquitectónica, proyectos urbanísticos, proyectos de obra civil, conservación de instalaciones, esquemas de instalaciones mecánicas, esquemas de instalaciones eléctrico y asociadas, proyecto de seguridad en inmuebles, proyecto de acondicionamiento ambiental pasivo, conservación de obra gris, conservación de obra terminada, proyecto de obra gris, remodelaciones y proyecto de seguridad en obra. Como podemos darnos cuenta, es muy vasto el ambiente en el que nos podemos mover los arquitectos, y de toda suerte podemos tener una incursión en, socialmente hablando, que podemos participar en nuestra profesión con una serie de áreas que nos permiten habilitar mejor servicio para los usuarios. Me faltaban unas cuantas aún. Gestión de normas urbanísticas, gestión de normas constructivas, valorización de inmuebles, valoración de obras, gestión inmobiliaria, proyecto de diseño interior, proyecto de diseño paisajista, diseño de equipamiento inmobiliario urbano y de edificios, desarrollo de materiales y tecnologías, y finalmente proyecto de investigación. Y bueno, ante ese panorama donde tenemos un grupo de profesionales ejerciendo la profesión con diferentes intereses, además nos vemos dentro de un espectro muy amplio, pero este momento tenemos el trabajo colectivo, o sea, estamos trabajando en agrupación, y es donde tenemos la fortaleza, el beneficio de tener profesionales con gran trayectoria, así como profesionales que recién incursionan a la parte laboral, pues con mucha dinámica, mucha técnica,
para convergiendo en un momento histórico. Y ante eso nos vemos en una situación que es el reto y el desafío profesional. ¿Qué pasa? Estamos enfrentándonos a la adversidad y tenemos que ser resilientes a la situación, porque no estamos en las mismas condiciones, pero sí estamos convergiendo. Y entonces aquí este momento histórico es un momento de adaptación, es un momento donde tenemos que transformarnos y tenemos que adaptarnos. Una de las primeras cosas que tenemos que ver es el cambio en la forma de la educación para el profesional. O sea, tenemos un bombardeo de información constante que nos llega una cantidad de búsqueda de diferentes temas, ¿verdad?, que nos van dando alertas de qué es lo que está pasando, y el autoaprendizaje en este momento es una de las herramientas más grandes que hay para poder estar compitiendo dentro del mejor aporte que se puede para la profesión. Otra situación que además se dio y tuvo que ver también con la pandemia es que nos gustara o no nos gustara, adaptarnos al cambio. La tecnología dejó de ser para las últimas 3 generaciones un elemento diferente, para las últimas 2 generaciones es casi un elemento nativo, y las 2 generaciones finales tenemos que encontrar la riqueza de esto, ¿verdad? Entonces vean cómo ya aparecieron y todos ya formamos parte de plataformas de comunicación, plataformas de trabajo, lugares de reunión, tenemos Teams, tenemos Zoom, y tenemos una serie de formas de comunicarnos, de reunirnos, de encontrarnos, que tenemos que ir aprendiendo y adaptándonos. Entonces, fundamentalmente, ¿verdad?, tener esta capacidad de adaptación a aquellas cosas que son parte de las herramientas que nos vienen a favorecer y a potencializar. Porque la tecnología lo que nos hace es eso, es potencializar nuestras habilidades. Otra condición que se da, y esto es muy importante, cuando hablamos de la generación Z, de esta generación, que son los Centennials, esta generación cambia con respecto a la Z, o sea, los recién graduados versus mi edad, ellos ahora buscan la satisfacción, ellos buscan encontrar cosas que los haga sentirse cómodos, que les genere un plus, ¿verdad? Y entonces es aquí donde el concepto de habilidades blandas se empieza a desarrollar con muchísimo más fuerza. Nosotros en este momento, donde estamos convergiendo 4 generaciones de profesionales, tenemos que encontrar esa habilidad blanda como una manera de trabajarnos nosotros mismos para poder interactuar. Y entonces vienen aquí una serie de características fundamentales. Yo creo de que las habilidades blandas no nos las enseñaron, las habilidades blandas algunas las dieron como parte de, ¿verdad?, una formación natural, pero hoy tenemos que formarnos, hoy tenemos que trabajar en eso. Tenemos que trabajar, por ejemplo, vamos a ir citando uno a uno los conceptos de las habilidades blandas, porque de alguna manera queremos, como estamos tratando de hacer el antecedente de quiénes somos los profesionales en arquitectura, también cuáles son las bases de la ética en nuestro ejercicio, ¿verdad? Y tiene una relación directa, ética y habilidades blandas. ¿Por qué? Porque estamos hablando del valor de la diferencia, del valor de las cosas. Estamos hablando sobre ser eficientes, ser efectivos, manejar bien el tiempo, la tolerancia, el respeto a los demás, o sea, la forma, el trabajo, el discurso, cómo cada uno tiene su manera de ver y presentar cada realidad o cada problema. Cómo surge la necesidad de ir aprendiendo en un aprendizaje constante. Estamos constantemente aprendiendo porque tenemos que irnos adaptando. Además, necesitamos la empatía, ¿verdad? La empatía es fundamental para ese trabajo en tolerancia. Además, estamos trabajando desde el punto de vista de ser colaboradores. Y aquí hay algo muy importante. Tenemos la posibilidad de generar grandes escenarios, pero además elementos de trazabilidad, o sea, lo que es
lo que corresponde a cosas específicas. Entonces, dentro de esas habilidades blandas, yo no solamente tengo que ser un estratega, sino que tengo que ser un desarrollador del proceso. Cuando a uno en algún momento le hablaban sobre el FODA, ¿verdad? Y el FODA uno lo veía como habilidades, destrezas, oportunidades y deficiencias. Realmente el FODA es un generador de estrategias de superación. ¿Por qué? Porque vamos a valorar nuestras habilidades, las vamos a potencializar y nuestras debilidades pues las vamos a tratar de disminuir. Entonces vamos a conocernos, tenemos que saber en qué somos buenos, tenemos que trabajar y potencializar nuestro trabajo en excelencia de nuestras habilidades, y en las cosas que somos débiles tenemos que trabajar para mejorar, un mejoramiento constante. Tenemos que superarnos todo el tiempo, cada paso es un logro. Algo que tenemos en este momento cuando tenemos diferentes puntos de vista para una misma situación en una mesa de trabajo es la capacidad de escucha activa. Esta capacidad de escucha activa, esta capacidad de controlar la emoción, de conocerme cuando algo me molesta, no me molesta, me siento a gusto, tiene que ver con este proceso de adaptación de relaciones interpersonales y que además nos va a potencializar como grupo. Hay diferentes consideraciones que también valora la habilidad blanda, que es la inteligencia emocional, pero ya hablamos de conocernos un poco, es la capacidad de proponer, es la iniciativa. Además, hay algo que tampoco creo que nos enseñaron en nuestra generación, que fue a manejar el conflicto, las situaciones, cómo hacer que de un conflicto surja una oportunidad para avanzar. Nosotros que trabajamos en proyectos, básicamente cada proyecto tiene sus características y esas características en algún momento pueden entrar en desacuerdo y nosotros tenemos que tener esa habilidad para poder negociar. Y hay algo que es fundamental, es ponernos en el papel del servicio al cliente. ¿Qué queremos nosotros? ¿Qué queremos recibir? ¿Cómo queremos que nos colaboren, verdad? Que nos sirvan. Y aquí es algo muy interesante porque entonces nos estamos poniendo también del lado del usuario, no solamente del lado del proveedor, del profesional de la arquitectura. Fundamental, o sea, tenemos el concepto de paciencia y el concepto de perseverancia. No fracasar, seguir adelante intentándolo una y otra vez, pero además tenemos que ser muy racionales. Ya dijimos que el control de las emociones, pero esta racionalidad me va a permitir a mí generar oportunidad, generar proyecto, generar estrategias. Y algo que además ya dijimos, sí o sí, es la parte de la inteligencia artificial. Ya nosotros hablamos de inteligencia no como un elemento suelto, sino como algo que viene a contribuir pues nuestro día a día. Los teléfonos inteligentes, el internet, los buscadores de datos, los sistemas de memoria, las bases de datos, y entonces nos vemos con grandes áreas donde la inteligencia artificial ya nos está colaborando muy fuertemente en la seguridad, en el reclutamiento, en las características, inclusive en la parte de factibilidad de mercado, ¿verdad? En cómo prevenir, predecir el mercado según los escenarios de gusto, y además vamos a generar diferentes propuestas de negocio. ¿Por qué? Porque tenemos la posibilidad de generar escenarios. Entonces la inteligencia artificial, no sé por qué en algún momento alguien pensó que era que venía a sustituirnos, ¿verdad? O sea, no, viene a facilitarnos la situación. Hay diferentes situaciones que se dan. Una habilidad blanda no es suficiente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos encontramos dentro de un contexto social. La identidad colectiva, entender las diferencias de las generaciones que convergen profesionalmente,
no es suficiente si no sabemos cómo interactuar. Y tenemos que tener muy claro también cuáles son nuestras competencias como profesionales para poder hacer la unión, ahora sí, de estas grandes áreas. Entonces, hablemos un poquito de ética, ¿verdad? Que es la razón de los colegios profesionales. La razón de que nos hayan invitado, que le agradecemos a la Federación sin lugar a dudas que nos permite estar con ustedes. Nuestra relación con la sociedad. ¿Cómo se relacionan las habilidades blandas con la ética? Decimos, las habilidades blandas o habilidades emocionales o sociales y la ética convergen en que ambas se centran en el comportamiento humano y cómo nos relacionamos socialmente. Definitivamente y sobre todo en el ámbito académico, las instituciones que están dedicadas a ello tienen que hacer un esfuerzo por incorporar estas formas de comportamiento en la formación de los educandos. Se agrega la empatía, la escucha activa, la comunicación efectiva, el respeto, la tolerancia, el valor de la diferencia, buscan una interrelación de las personas de una manera sostenible, cordial y respetuosa. Precisamente a veces los millennials los centennials, suelen hacernos un poquito al lado. Da la sensación de que ellos perciben que pueden dominar toda la materia, mas no es así. Tenemos que gestar en el ámbito académico la oportunidad de comunicarnos más con ellos y sobre todo que ellos también abran más el espacio de su autoformación. Ahora, cuando ya hablamos un poco sobre las habilidades blandas, pero hablemos un poco sobre el código de ética, principalmente del colegio profesional que nos rige a nosotros, en este caso el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Y este código de ética es para los 5 colegios que formamos, ¿verdad?, esta agrupación, y entonces nos vemos con ciertas características que nos revisa nuestro actuar. Entonces ahí cuando nosotros decimos este momento histórico donde las habilidades blandas son parte del desarrollo individual y requisito para poder converger entre un grupo multidisciplinario y multigeneracional, el código de ética viene también a ser un elemento que nos empieza a dar una normativa, y esta normativa debería ser vivencial, no debería ser cumplimiento de una norma. Entonces tenemos, por ejemplo, nuestra relación con la sociedad, ¿verdad? Y cómo nosotros tenemos que contribuir con esta relación con el entorno, con el ambiente, con la conservación del entorno. Además tenemos que tener una conducta que se promueva el honor y la dignidad de nuestra profesión, en el sentido de que tenemos que ser rectos, correctos, tenemos que generar escenarios donde nuestras habilidades sean visibles para que identifiquen cuál es nuestro aporte. Debemos hacer que los otros respeten, pero nosotros somos los primeros a respetar la normativa que nos rige. A nosotros desde la construcción, por ejemplo, tenemos una serie de leyes, reglamentos, normativa directa e indirecta que tenemos que cumplir. Entonces no es que le cumplimos a uno y le incumplimos al otro, o sea, nuestro compromiso es trabajar dentro de la normativa vigente y hacer que nuestros contratantes, ¿verdad?, también se alineen en hacer las cosas correctamente. Eso llevará consigo que cada día se aprecie de una mejor manera el quehacer del arquitecto y por tanto vamos a ir descubriendo mayores formas de trabajar para la comunidad que nos envuelve. Sí, dentro de las cosas que nosotros tenemos que cuidar, porque de alguna manera los proyectos de arquitectura y de ingeniería tienden a generar elementos, generar construcción, y nosotros tenemos que hacer nuestras mejores recomendaciones, ser lo más vanguardista con la técnica, tener al tanto pues las consideraciones de las mejores opciones. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que conservar
no solamente el entorno, sino el recurso económico. Y tenemos que además salvaguardar la vida siempre, ¿verdad? De tal manera que nosotros que somos diseñadores del espacio, pues, ¿verdad?, por normativa general, tenemos que hacer que los espacios sean maravillosos, pero no solamente más allá del diseño y la estética, sino que tengamos un espacio donde dentro de un conjunto tengamos una calidad de vida. Hay otros recursos, ¿verdad?, que tenemos que intrínsecamente manejar, que es el valor del entorno, el recurso humano, el recurso natural. Se pegó. Allá. Es que Seguimos, se caminó solo. Ahí estamos bien. Sí. Perdón. Ahora, estamos hablando de ética, estamos hablando de consideraciones importantes. Hablamos sobre los documentos que generamos. Sí. Hablamos sobre los contratos profesionales, pero hay algo que es fundamental y yo creo que es la parte de ser objetivo, leal y veraz con todas las cosas que hacemos. Y que nos pone la necesidad de ser muy leales con los mismos objetivos puestos en el Código de Ética del colegio y que nos permite una relación profesional con los otros colegas que nos lleven por el camino de la buena competencia, que definitivamente es un camino que debemos aprender a recorrer todos los días. Y bueno, en ese ser objetivo y leal también viene ejercer criterios sobre hechos concretos que uno conoce, ser fiel a la normativa, ser fiel a los trabajos que uno dirige y ejecuta y participar de cosas que son correctas, participar de proyectos que son viables, que van a aportar y además generar todos los documentos necesarios para que el proyecto pueda ser llevado con éxito. Entonces, sí, tenemos una serie de normativa que nos establece cuáles son como el paso a paso, por ejemplo, para generar los documentos técnicos para un proyecto. Dentro de las condiciones que tenemos que saber es que somos un gremio y este gremio de alguna manera tiene que establecer la conducta general y esta conducta general es el respeto entre nosotros. Somos un grupo que se formó, ¿verdad?, en el colegio y después vino la universidad, empezamos a trabajar y tenemos muchos colegas, pero tenemos que tener un respeto para podernos entrelazar. Precisamente la lealtad de la que hablamos es la que hemos de aprender desde el aula hasta el ejercicio propio cuando estamos ofreciendo nuestro servicio a la comunidad. Sí, hay algo que es importante y es el análisis previo de un proyecto que determine la viabilidad o factibilidad del mismo. Ese tipo de análisis que hacemos nosotros nos permite determinar si un proyecto va a poder realizarse de una manera exitosa. Entonces, cuando nosotros trabajamos para alguien en una manera individual, sea un profesional independiente o trabajamos en colectivo dentro de una organización, lo más importante es comunicarle a nuestro empleador las características de ese proyecto, si va por buen camino, si es viable, se puede hacer en tiempo correcto. Entonces ahí estamos hablando de comunicación asertiva, estamos hablando de transparencia, estamos hablando de un trabajo en equipo, de tal manera que volvemos a la parte donde las habilidades blandas nos hacían esta referencia, ¿verdad? Y hay también un punto de confidencialidad que es necesario que nosotros trabajemos. Regresando a las anécdotas que nos parecía pertinente traerlas a la reunión, agregamos opiniones de la doctora Ibarra Rosales en la Universidad Nacional de México, que enfatiza lo siguiente:
La ética y la formación profesional deben ser integrales. Estas acciones conllevarán a actitudes responsables y comprometidas con la profesión o con la sociedad. Considerarse la ética como materia que refuerza la formación. Ampliar el grado de humanización en la vida social individual. Vean que estamos comenzando a tocar elementos que necesariamente nos ponen frente a la revisión constante del criterio de ética. Se agrega dimensión conceptual y cognitiva del saber, dimensión de aplicación y uso de los conocimientos, saber hacer, y dimensión valorativa y actitudinal, ser. Esto, sin lugar a dudas, es lo que viene a consolidar lo que hemos estado pensando. Entre los cambios de paradigma para una visión ética profesional están la interdisciplinaridad como variable y el multicriterio como constante. Para ello, las habilidades que permitan la flexibilidad, la tolerancia, la diversidad y la congruencia. Por otro lado, el profesionista entonces debe entender su función como le ha sido encomendada, sumar principios y valores morales que norman el comportamiento, entender que las profesiones son interactivas y por tanto multidisciplinares. Por tanto, articular la formación profesional con la formación integral, decíamos, no renunciar. El señor Carlos Sánchez Valverde en la Universidad de Barcelona nos dice, nos manifiesta la necesidad del cara a cara con ellos. Se está refiriendo al individuo en formación. Precisamente cuando hacíamos ahorita una referencia de las personas que se están formando y que están trabajando detrás de la pantalla, solemos decir, como que genera distancias. Y este autor es de la manifestación de que deberíamos tratar de regresar al aula con el mirarnos a los ojos. Es su apreciación. Sabemos que muchas profesiones en su proceso de formación pueden llevarse a cabo a través de la pantalla. Sin embargo, definitivamente hay una línea de pensamiento que dicta que vale la pena regresar al mirarse a los ojos. Y agrega, la educación social es más que una profesión. La ética y la educación social deben ir de la mano. La ética debe practicarse diariamente y dar un lugar a cada uno en el mundo. Qué bonito. Bueno, y a modo de conclusión, nosotros entendemos que después de todo este análisis, después de los datos que tenemos, después de los comportamientos propios del cambio, nosotros tenemos profesionales que estamos ejerciendo y en los cuales tenemos que trabajar en conjunto, valorando la ética como una herramienta, trabajando sobre nuestras habilidades blandas y tenemos que adaptarnos a estos cambios. El concepto de resiliencia es fundamental porque vamos en constante transformación. Y bueno, eso es lo que nos permite hoy tener un concepto multidisciplinario. Muchas gracias. Agradecemos nuevamente a la Federación que nos haya permitido estar con ustedes y esperemos, como lo decía el exponente anterior, que esto sea el abrebocas para próximos seminarios que podrán ser considerados nuestros criterios como profesionistas en el quehacer de la arquitectura. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la arquitecta Etzia Mejía Ramírez y a don Asdrúbal Segura Amador, también arquitecto. Don Asdrúbal, quédese por acá, no se me vaya. Muchísimas gracias por esta ponencia, esta tercera ponencia del día, gracias al Colegio de Arquitectos de Costa Rica. Vamos a hacerle entrega ya para finalizar de parte de la comisión organizadora del primer congreso de FECOPRO, por sus asistencias y también participación en este congreso. Ahí lo tienen en pantalla.
Muchísimas gracias. Esperamos que, bueno, toda la comunidad gremial del Colegio de Arquitectos también se haya unido a esta gran ponencia donde nos enriquecieron bastante con sus charlas y también sus comentarios, así que muy amables. Muchísimas gracias a todos ustedes también y les recordamos que bueno, ya estamos llegando al final de este primer congreso organizado por la Federación de Colegios Profesionales Universitarios y nos resta una que es delegada por el Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica. En pocos minutos damos inicio con esta última ponencia del día y los esperamos aquí a través de las plataformas del Colegio de Enfermeras de Costa Rica.